amados hermanos. Estamos emocionados de estar con ustedes hoy para poder entrar ante sus hogares y poder estudiar la palabra del Señor. Como empezamos la semana pasada, estamos en una nueva serie, la serie Libro de los Hechos. Y la semana pasada dimos un resumen a vuelo de pájaro de los primeros 17 capítulos del Libro de los Hechos. Hoy vamos a estudiar Hechos capítulo 18. Temas interesantes del apóstol Pablo, de Priscila y Aquila. Así que te animamos a que no te pierdas todo hasta el final para que puedas aprender y tener el estudio completo de la palabra del Señor y puedas ir aumentando tu estudio y tu conocimiento de este libro histórico, el Libro de los Hechos. Así que bienvenido, Dios te bendiga. Estamos estudiando el Libro de los Hechos en el capítulo 18 hoy, y el tema principal de hoy es Pablo en Corinto. Él estaba en Atenas por un corto tiempo, pero después él se dirige a la ciudad de Corinto. Corinto era una ciudad portuaria, situada en el istmo que une a Grecia con la península del Peloponeso. Esta ciudad tiene acceso a dos mares, el mar Ionio y el mar Egeo, los cuales están unidos por un canal, ¿sabes? Y tal como el canal de Panamá o el canal de Suez, por este canal, Corinto era un importante centro comercial. Cerca de la ciudad hay un lugar alto que se conocía como Acrocorintos. Y aquí estaba una acrópolis o la Acrópolis de Corinto. La Acrópolis era el lugar más alto y mejor fortificado de las ciudades griegas de la antigüedad. Ahí se situaban los principales templos, los edificios públicos, los puntos importantes aquí en el Acrocorinto. Y aquí entre ellos estaba el templo a Venus, la diosa de la fertilidad. Su adoración iba acompañada de actos sexuales. Sus sacerdotisas hoy se considerarían prostitutas. En Corinto había más templos a otras deidades paganas, pero el templo de Venus predominaba. Y eso se refleja en el estilo de vida de la ciudad, que se caracterizaba por una gran inmoralidad. En esos tiempos, imagínate, la palabra Corinto era sinónimo de prostitución y de fornicación. Ante eso tal vez nos sorprenda ver a Pablo en medio de esta cultura, pero en una ciudad al estilo de las metrópolis del día de hoy, donde encontramos de todo, lo bueno a la par de lo malo. En Corinto había sinagogas y también había gente temerosa de Dios. Allí Pablo conoció una pareja de judíos que se dedicaban al mismo oficio que él. Y en Hechos 18, capítulos del 1 al 3, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío, dice en la Biblia, estoy leyendo Hechos 18, del 1 al 3, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado, el emperador, el César, que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. ¿Sabe? El área donde vivía Pablo era conocida por una tela de pelo de cabra que se llamaba cilicio. En la Biblia se menciona mucho el uso como un manto para hacer luto y lamentación. Ese no era su único uso. El cilicio era una tela gruesa y durable que era resistente al agua y era utilizada para hacer capas, para hacer cortinas y también tiendas de campaña.
Como vemos en la entrada pasada y vimos en la semana pasada, Pablo siempre trabajó para no ser carga a las congregaciones a donde él iba. Y eso fue en el caso de Corinto también. Él no solo trabajó allí, sino que también él recibió ofrenda de los hermanos de Macedonia. Y con esa colaboración, déjame decirte, él se pudo dedicar más tiempo a compartir el evangelio y no solo a trabajar. Esto lo menciona en la segunda carta a los Corintios, en 2 de Corintios 11, 6 al 9. Amado hermano, hay muchas personas que se dedican al ministerio y mucha gente los ve como mal, algunos los ven como gente que anda pidiendo dinero y que no trabaja, algunos los ven como de menos y algunos ni siquiera les hacen caso. En este caso, el que los hermanos de Macedonia le han dado al apóstol Pablo ayudó para que él pudiera hablar más el evangelio y pudiera, en lugar de trabajar, no que no hubiera trabajado, pero en lugar de hacer menos tiendas, él pudo hablar más de la palabra del Señor. La vocación pastoral o misionera es una vocación peculiar, no muy conocida o desarrollada en nuestra cultura hispanoamericana. Normalmente la idiosincrasia la ve como mal. Normalmente nuestra idiosincrasia la ve ya sea como pordioseros o ladrones, gente que anda pidiendo el dinero de otros o gente que se roba el dinero de las congregaciones. Tristemente han habido casos así. Tristemente se ha sabido de eso, pero déjame decirte, cada persona que haya usado el nombre de Jesús para robar el dinero de las personas va a tener su paga, va a tener su castigo. Así que cuando yo le doy al Señor, no pienso en qué es lo que va a pasar, porque yo le estoy dando a Dios, no a las personas. Pero déjame decirte, menciono esto porque hay misioneros y hay obreros en nuestros países con mucha necesidad. A veces ellos van a tu iglesia o van a un lugar o tú ves la publicidad de ellos en alguna oficina o en algún lugar. Gente que viaja a otros países a predicarles un buen mensaje, un mensaje positivo. Si en algo está en que tú puedas ayudarles, ayúdales, así como el apóstol Pablo. En 2 de Corintios 11, 6 al 9 dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo, dice el apóstol Pablo, para que vosotros fuereis enaltecidos? Por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, dice Pablo. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardó y me guardaré de seros gravoso. Vemos entonces en el principio del capítulo 18 cómo Pablo entonces conoce a Priscila y Aquila y cómo también agradece y muestra la ofrenda que le fue dada, que le ayudó a predicar el evangelio. En Hechos 18, Lucas, porque Lucas, el doctor Lucas, el médico Lucas escribe, como aprendíamos la semana pasada, Hechos, menciona que judíos fueron expulsados de Roma en ese tiempo por orden del emperador Claudio. ¿Cuál fue la razón de la expulsión? Según la historia, amado hermano, en ese tiempo en Roma, déjame decirte, había aproximadamente 13 sinagogas en esa área. Cuando llegó el mensaje del cristianismo, ellos tomaron bandos. Quienes creían que Jesús era el Mesías, era el Cristo, que la palabra Cristo significa Mesías, se hicieron de un bando. Y los judíos ortodoxos o tradicionales se hicieron de otro bando. La tensión entre estos dos grupos fue creciendo hasta culminar en confrontaciones, y entonces Roma se enojó mucho con ellos y expulsó a más de 45,000 judíos que vivían en Roma. Y entre ellos iba Priscila y Aquila. Entonces ellos se dirigieron a Corinto. Allí se encontraron con Pablo
Y a los judíos no se les permitió regresar a Roma, sino hasta 5 años después, al inicio del reinado de Nerón, en el 54, en el año 54 después de Cristo. Y vaya, para que Nerón después quemara Roma y los culpara a ellos, que ellos habían sido. Al llegar Pablo a Corinto, entonces, como él solía hacerlo, se dirigió a la sinagoga. Y en el día de reposo, o en el Shabbat en hebreo, donde los judíos se reunían cada semana para leer la Torá, aprender y compartir, en Hechos capítulo 18, de los versículos 4 al 5, dice la Biblia, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a judíos que Jesús era el Cristo. Amados hermanos, el Señor nos ha permitido en nuestra vida el poder servir a mucha gente y el estar en muchos lugares. Y algo personalmente te digo, he aprendido que es mucho mejor cuando uno va a predicar, el ir a predicar donde hay mucha más gente. Dios a veces llama a personas a lugares alejados, pero es bien estratégico, y Pablo era estratégico. Él iba a las urbes, a las metrópolis como era Corinto. Y él iba a las sinagogas donde iba a encontrar gente, donde iban a estar los judíos. Así como en Jerusalén y en casi todos los lugares a donde Pablo iba, vemos que algunos recibían su mensaje, pero algunos no. En Hechos 18:6 dice la Biblia, pero oponiéndose y blasfemando estos, le dijeron, sacudiéndose sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestras propias cabezas. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles, dijo el apóstol Pablo. En ese momento Pablo reaccionó al rechazo de sus hermanos judíos. Decepcionado, se propuso dirigirse a los gentiles, lo cual hizo de inmediato. En Hechos 18:7 dice, y saliendo de allí, se fue a la casa de un llamado justo. Y veámoslo aquí en la Biblia. Se fue a la casa de un llamado justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Aunque la reacción de Pablo es comprensible como ser humano, la realidad es que no todos los judíos rechazaron el mensaje. Algunos pocos lo recibieron y creyeron, y entre ellos estaba este personaje importante de la comunidad judía. En Hechos 18:8 dice la Biblia, y lo quiero leer aquí, Hechos, y ojalá que tú tengas tu Biblia, y ojalá que si no la tienes la busques. Sabes, amado hermano, he ido a algunas iglesias algunas veces donde las personas no llevan su Biblia, no abren la Biblia. Y sabes, amado hermano, muchas veces cuando tú y yo no comprobamos lo que se nos está diciendo, muchas veces somos engañados. Sabes, tú y yo podemos ir y abrir este bello libro y ver y leer y ver el contexto y ver que lo que nos están diciendo es cierto. De esa forma, nadie nunca nos va a engañar. Pero a veces somos tan flojos. Hechos 18:8 nos dice en la palabra, y déjame decirte algo, una persona que no aprende es una persona presa del engaño. Cuando nuestros pueblos fueron conquistados, una de las cosas que los españoles dijeron era que no les enseñemos a leer a estos aborígenes, porque una persona que no tiene conocimiento es una persona fácil de controlar. Sabes, amado hermano, el Señor nos anima en Proverbios a adquirir sabiduría. El Señor nos anima a leer su palabra, porque una persona ignorante es fácilmente controlable. Una persona ignorante es fácilmente influenciable. Y muchas personas están en el Facebook hoy en día viendo cualquier clase de cosas, ¿sabes? Hoy leía un artículo donde decía, si tú sientes que tienes coronavirus, decía, haz gárgaras 3 veces al día. Haz gárgaras de agua caliente con limón, échale sal, revuélvelo bien y haz gárgaras. Y yo estaba viendo eso y estaba pensando, y me estaba riendo, porque sabes, amado hermano, eso no es cierto. Aún no hay cura para el coronavirus, por más que lo diga la gente y dicen algunos y otros que
que no es cierto y lo que sea, pero aún no hay una vacuna y no hay forma, no importa cuántas gárgaras y no importa cuán caliente esté el agua. Así que ten cuidado lo que ves en las redes sociales. No creas nada. Si tú lees algo, tiene que tener referencias para que tú sepas quién lo escribe. Cuando hay algo que no tiene referencias, que no dice quién lo escribió, ten cuidado, probablemente es mentira y te están engañando y probablemente se están riendo de ti. Te cuento eso porque si tú no lees tu Biblia, amado hermano, vas a ser presa fácil de Satanás y vas a ser engañado. Pablo, donde quiera que iba, era presa era muchas veces tenía la experiencia de estar con gente que creía en él y de gente que no creía. En Hechos 18, del 9 a 10 dice, entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte el mal, porque yo tengo mucho pueblo en esa ciudad. ¡Wow! Yo creo, si hubiera sido el apóstol Pablo, hubiera estado con lágrimas llorando. ¿Quién puede imaginarse que Dios tenga mucho pueblo en una ciudad que su mismo nombre, Corintio, era referencia al pecado y al desenfreno total? Hace algunos años, mientras preparaba este estudio, me acordé de un pastor que conocí en Mississippi y él enseñaba karate. Y él fue pastor en Las Vegas. Y él me decía, sabes, en una de las calles principales de Las Vegas tenemos una gran iglesia. Y tú puedes pensar que nadie va a escuchar el evangelio. Pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Amado hermano, y algo así era Corintios. Y algo así es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo. Y Dios le dice, tengo mucho pueblo en este lugar. A veces cristianos evitan los lugares pecaminosos para predicar el evangelio. Pablo fue allí y Dios se lo confirmó diciéndole, tengo mucho pueblo en este lugar. En Hechos 18:11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Fue durante este tiempo que Pablo escribió las 2 cartas a los tesalonicenses. Imagínate eso. No solamente predicó el evangelio en esta ciudad de desenfreno, pero también en este tiempo ministerial él escribe las 2 cartas a la iglesia de Tesalónica. Pero no todos son buenas noticias. Oposición se levanta, como siempre va a hacer cuando se predique el evangelio. Y luego de pasar un tiempo en Corintio, la oposición se volvió a levantar en contra de Pablo. De nuevo sus enemigos comenzaron ante las autoridades romanas, y en Hechos 18, del 12 al 13, dice ahí, amados hermanos, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Cuando Pablo fue llevado ante las autoridades para ser juzgado, se hizo evidente que la oposición se debía a razones religiosas y no políticas. En Hechos 18, del 14 al 16, dice, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a su derecho, yo los aguantaría, dice Galión. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Se sabe por datos históricos, amado hermano y amigo que nos ves, que Galión fue un procónsul romano en Corintio en el periodo del 52 al 32 después de Cristo. Y este hombre, este procónsul, Galión, era hermano del famoso filósofo Séneca. Y Séneca escribió de él, no hay mortal más agradable hacia todos que Galión. Era evidente que este hombre era justo porque no se dejó manipular por los líderes de la sinagoga que mentían. Más bien él los sacó y los echó a estos enemigos de Pablo. En Hechos 18:17, entonces todos los griegos, dice ahí, amados hermanos, todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le daba por ello.
Según la historia, tanto Galeón y Séneca, al igual que Pablo, todos murieron por capricho del emperador Nerón en el año 65 después de Cristo. Vemos, amados hermanos, que muchas veces la oposición se va a levantar cuando tú haces cosas buenas. Hay un libro muy famoso que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Y aunque el título no me gusta mucho, tiene mucha lógica. Muchas veces las personas cristianos se preguntan por qué a veces pasan cosas en mi vida que no entiendo. Pero sabes, amado hermano, Pablo seguramente se preguntó esas cosas como ser humano. Pero la Biblia nos manda a confiar en el plan perfecto y divino de Dios. Él tiene un plan y Él nos va a mostrar su voluntad, y tú y yo tenemos que agarrarnos de su mano lo más fuerte posible y confiar en Él. El final del libro nos da la victoria. Pablo se quedó en Corinto mucho tiempo. Cuando cumplió su misión allí, siguió su camino de regreso a casa, de donde había partido mucho tiempo atrás. Y en esta ocasión, con sus nuevos amigos Aquila y Priscila, le acompañaban. En Hechos 18:18 dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegaron a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque habían hecho voto. En Cencrea porque tenía hecho voto, dice la versión Reina Valera que yo tengo. Y sabes, el destino final de Pablo iba a ser Siria. Pero antes debían de hacer otra parada, ya que tenía una misión que cumplir en Jerusalén. Luego Lucas señala que Pablo se rapó la cabeza por un voto. Seguramente se refiere a un voto nazareo. Y en número 6 vamos a ver un poquito de qué consiste este voto nazareo, porque muchos lo malentienden o hasta lo usan de excusa. El voto nazareo, amados hermanos, es la oportunidad que se le da a los judíos, a los israelitas de cualquier tribu, para dedicarse a Dios como si fueran levitas. Si tú no conoces el contexto histórico, los levitas o los pastores, si quieres llamarlo, de nuestra época, los que servían en el templo, no eran como ahora, que si Dios te llamaba tú lo hacías. Eso era por linaje. La familia o la tribu de Leví era la encargada de servir en el sacerdocio, y por eso se les llamaba levitas. Pero habían entre los judíos o israelitas personas que querían tomar este voto por un tiempo determinado. Era un voto voluntario, y esto está escrito en el libro de Números, en el capítulo 6 de los versículos 1 al 7. Dice ahí, y déjame decirte lo que dice el libro de Números en el capítulo 6 del versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino de sidra, no beberá vinagre de vino, vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello todo el tiempo que se aparte para Jehová. También no se acercará a persona muerta, ni aún si muriera su padre, ni su madre, ni su hermano, ni su hermana. No podrá contaminarse cuando mueran, porque por la congregación de su Dios, por la consagración de su Dios y que tiene sobre su cabeza. En el periodo en que el israelita cumplía su voto nazareo, no se podían cortar el cabello. Pero al final, cuando cumplían el voto, el tiempo, se debían rapar la cabeza y ofrecer una ofrenda de paz en el templo de Jerusalén. Y sabes, amado hermano, esta pues era la ley del nazareato, dice Números 6, 13 al 21. El día que se cumpliera el tiempo de tu nazareato, la rapada del cabello se hacía al final del voto, pero algunos comentaristas señalan que algunos lo cambiaban y lo hacían al principio, ¿verdad?
y el largo del cabello representaba el tiempo del voto. No sabemos exactamente si Pablo se rapó la cabeza porque comenzaba su voto o porque lo había terminado. Lo que sí sabemos es que comenzó su camino a Jerusalén para sellar en el templo su voto con la ofrenda del sacrificio de paz. Y esta ofrenda se explica en Levíticos 22-21. Entonces, eso es lo que significa el voto nazareo. Era algo para los judíos. Algunas personas tratan de usarlo hoy en día, pero eso ya no se aplica a nosotros. Las formas en que Cristo nos llama es que Él pone un deseo profundo en nuestro corazón. Y hablándote brevemente del llamado, hay 3 llamados en la Biblia. Un llamado universal. Todo cristiano es llamado a servir a Dios. Todo cristiano es llamado a hablar de Cristo a otros. Todo cristiano es llamado a hablar de Cristo a otras personas. Pero déjame decirte que también hay un llamado especial. Dios llama a algunas personas a ser líderes en las iglesias, a servir de algo especial. Pero también hay un llamado específico, un llamado universal, especial y específico. Y el llamado específico es aquel llamado que Dios hace a pastores o a misioneros. Es tan importante que en la Biblia nos habla de 5 coronas. Y déjame decirte, una de las coronas está apartada para aquellos que predican la palabra del Señor. Sí, el llamado específico, algunos lo ven difícil, pero para mí en particular es un llamado muy especial y estoy tan contento y a la vez tan honrado de que Dios pudiera habernos visto como útiles y nos pueda usar para su ministerio. Siguiendo con el apóstol Pablo en Éfeso, en su camino de regreso, Pablo pasa por Éfeso y este era el lugar donde Pablo tenía planeado pasar al principio de su travesía, pero el Espíritu Santo lo desvió a Macedonia. Éfeso es la ciudad más importante de la provincia de Asia y allí se encontraba el principal centro de adoración a la diosa Diana o Artemisa, cuyo templo se consideraba como una de las 7 maravillas del mundo romano antiguo, el templo de Diana, entre otros. Sabes, amado hermano, hace algunos años el Señor nos permitió ir a la ciudad de Campeche, donde está un hermano muy querido, hermano Erling Pech, y él nos llevó a un lugar donde está una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y fue una bendición el poder estar ahí y el poder ver eso tan increíble. El templo de Diana también era algo muy increíble, especial y peculiar. Y por eso había mucha gente en Éfeso. La congregación de judíos en Éfeso le pidió a Pablo que se quedara, pero él no aceptó en ese momento porque ya tenía planes. Y en Hechos 18 al 19 al 21 dice la Biblia: llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Amados hermanos, y quiero decirte que vemos aquí entonces a Pablo regresando de Éfeso tal como lo había dicho. Mientras tanto, él deja allí a Priscila y Aquila para discipular a la comunidad de creyentes en Éfeso. 21 dice: sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré, y vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Ahora vemos a Pablo estudiando el capítulo 18 de regreso. Y el siguiente tramo de viaje lo hizo por mar, de Éfeso a Cesarea. Lucas nos dice que habiendo llegado a Israel, fue a saludar a la iglesia. Algunos creen que saludó a los creyentes en Cesarea, pero es posible que haya ido directo a Jerusalén, ya sea en un destino propuesto o un indicio de que esto en el texto dice que subió, lo cual en la Biblia se refiere casi siempre a Jerusalén. Noten que cuando menciona Antioquía dice que descendió, a pesar de que dicha ciudad está al norte de Israel. Y esas son algunas cosas que el libro de los Hechos dice. En Hechos 18:22 nos dice en la Biblia: y habiendo arribado a Cesarea, subió, si te das cuenta, para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Pablo se quedó un tiempo en Siria, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a viajar de nuevo. Y en Hechos 18:23 nos dice: después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos.
El propósito de los viajes frecuentes de Pablo era dar seguimiento a las iglesias de creyentes que se iban estableciendo en sus visitas por las diferentes ciudades y regiones. Dice al final del 23, confirmando a todos los discípulos, o sea, dándole seguimiento, checando cómo están. Amado hermano, a veces tú y yo hemos discipulado y nos hemos olvidado de los discípulos. Pablo no hacía eso, él visitaba, él llamaba. Bueno, en ese entonces no había teléfono, solamente que hubiera sido cuernófono como los Picapiedra. Pero dice que él seguía visitando a aquellos discípulos que él había hecho con anterioridad. Al final del capítulo 18, Lucas menciona a un nuevo personaje que aparece en la escena, que va a dejar huella en el mundo cristiano. Amado hermano, ¿serás tú uno de esos? Dice Hechos 18 del 24 al 25, llegó entonces a Éfeso un judío, escucha esto, llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso de las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Este joven judío llamado Apolos nos recuerda a Timoteo, ¿verdad que sí? Pero aunque tenía mucho fervor, todavía tenía que conocer y aprender la fe cristiana. Parece que Apolos era un discípulo de Juan el Bautista, por lo que dice la Biblia, o de alguno de los seguidores cercanos, pero no se mantuvo en contacto con los apóstoles. Por eso Priscila y Aquila descendieron a hablarle y discipularle. En Hechos 16:26 dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aparentemente Apolos tenía un gran don de persuasión y sirvió mucho para la evangelización de la región. Dice ahí en Hechos 27 al 28, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, refiriéndose a Apolos, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amados hermanos, qué gozo el que personas puedan hablar de la palabra no con sus ideas, pero con el mensaje de salvación, con el mensaje de la Escritura. Muchos hoy en día andan en las calles predicando falsedades, debatiendo, tratando de pelear y tratando de decirnos que su religión es mejor que una o que otra. Pero mira lo que dice, terminamos el estudio de Hechos 18. Con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amados hermanos, el capítulo 18 de la Biblia nos muestra grandes cosas que vivió el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención a tu vida de este estudio? Tal vez el hecho de que Pablo estaba en una ciudad con bastante pecado, pero ese era el propósito de predicar ahí. Tal vez el hecho de que le habían ayudado, pero que también él había trabajado haciendo tiendas con Priscila y Aquila. Tal vez el hecho de que para Priscila y Aquila fue una catástrofe seguramente el salir de su ciudad, pero eso hizo que conocieran al apóstol Pablo. Como te decía anteriormente, a veces las situaciones difíciles son la voluntad de Dios y no las entendemos y más bien nos quejamos. Podemos ver entonces, amados hermanos, cómo es muy importante, y vemos en el capítulo 18 el énfasis en el discipulado, el énfasis en la visitación de Pablo. Amado hermano, ¿has discipulado tú a alguien? O déjame preguntarte, ¿te ha discipulado alguien alguna vez? Tengo el privilegio de estar discipulando a una pareja de jóvenes misioneros que van a salir a la Argentina. Y esta semana, mientras hablaba con ellos y platicábamos del discipulado, yo les decía, ¿cuánto yo hubiera evitado? ¿Cuántas metidas de pata si alguien me hubiera tomado y me hubiera explicado muchas cosas? Y sabes, amado hermano, el discipulado es algo bíblico. El discipulado es algo necesario.
El 26 dice, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios a Apolos. Dos cosas puedo ver aquí para terminar. En primer lugar, el entendimiento de Priscila y Aquila por el discipulado. Pero en segundo lugar, la humildad de Apolos para poder recibir el mensaje de esta joven pareja. Muchas personas también creen que lo saben todo y no aceptan la guianza de otros. Pero amado hermano, Apolos, a pesar que él tenía un gran espíritu y tenía un gran deseo y andaba predicando, él fue humilde y sumiso para aceptar el mensaje y el discipulado de Priscila y Aquila. Amado hermano, ¿cómo estás tú? ¿Cómo está tu humildad? ¿Cómo está tu deseo de aprender más? ¿O deseas seguir tú como nuestros antiguos indígenas de América, que cuando fueron conquistados fueron dejados en el analfabetismo para que así fueran fácilmente controlados por los españoles? Muchos hoy en día, hay muchos cristianos analfabetas que saben leer y escribir muy bien, pero no saben nada de las escrituras. Tienen analfabetismo espiritual. Yo oro, amado hermano, porque tú no puedas ser uno de ellos. Y si tú eres de ellos, si tú dices, nadie me ha enseñado a mí la Biblia, nadie se ha tomado el tiempo, déjame decirte, hoy hay muchas oportunidades. Y bueno, el que tú nos estés viendo es una. El que tú nos estés siguiendo es una oportunidad de no ser un analfabeta espiritual. Tenemos un canal un canal en Facebook que se llama Iglesia South City. Tenemos un canal en YouTube con mi nombre, Elvis García. Tenemos, amados hermanos, una página web, misioneshispanas.com, con estudios. Y, amado hermano, si tú te comunicas con nosotros, si tú me mandas un email por cualquiera de estos 3 medios, con gusto vamos a enviarte estudios de discipulado básico, de evangelismo, y para que tú puedas crecer en tu fe. Gracias por estar con nosotros en este tiempo y deseamos que tú puedas seguir creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor. Que Dios te bendiga.